Son las consecuencias jurídicas de las pruebas del ácido desoxirribonucleico. Escuchen este programa respuestas muy interesantes. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy, haciendo un giro de 180 grados, van ustedes a escuchar las doctas opiniones de una distinguida investigadora titular de tiempo completo de investigaciones jurídicas de la UNAM, la doctora Rosa María Álvarez de Lara, quien nos honra con su presencia en este programa. Gracias por la invitación. Maestra. Gracias, maestra. Y también, desde el punto de vista científico, quien es Premio Nacional de la Academia Nacional de Medicina, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor y especialista en biología molecular, Jaime Berumen Campos, quien también nos honra con su presencia en este programa. Gracias, maestro. Al contrario, Julián, muchas gracias a ti. ¿Qué es el ácido desoxirribonucleico? ¿Qué es lo que ustedes van a escuchar en este programa? Por sus iniciales se dice la prueba del ADN. Pero ¿hasta dónde usted, que nos permite entrar a su hogar, sabe con precisión de qué se trata esta prueba? Es cierto que en México hay la tecnología más avanzada para hacerla. Es verdad que es casi infalible el resultado. Es cierto que se puede intentar una prueba para conocer el origen, la maternidad o la paternidad de un hijo, o para superar aquellos principios del derecho romano, cuando se decía mater semper certa est, madre siempre cierta, por el solo hecho del nacimiento. Hoy vemos que eso tiene una nueva dimensión. No es la simple afirmación de que el hecho del nacimiento convierte en madre a una mujer. Ustedes van a escuchar lo que el Código Civil de Tabasco, hoy vigente, dice de la madre sustituta. ¿Y qué podemos señalar desde el punto de vista de los hijos? ¿Pueden estos intentar la investigación de la paternidad o maternidad de sus padres para saber si realmente son ellos sus padres? Seguramente, y vamos a empezar con el doctor Jaime Berumen Campos, nos dará luz en esta materia, sobre todo para que ustedes, que nos hacen el honor de recibirnos en su hogar, sepan lo que en principio es la prueba del ADN. Maestro, por favor. Bueno, la prueba de ADN se puede resumir como el análisis de un conjunto de regiones del genoma humano que son muy variables entre los individuos y que en conjunto todos los marcadores que se analizan pueden distinguir a más de 1.000 millones de individuos. Que seguramente vamos a entrar en más detalle más adelante en el programa, pero es una tecnología que se empezó a utilizar desde 1985, fue diseñada inicialmente por un inglés, Alex Jeffrey, y a partir de 1985 ha ido teniendo una variación grande en el transcurso del tiempo, como la mayoría de las tecnologías en ciencia van caminando muy rápido, y por fortuna en México hemos ido también evolucionando rápidamente con la tecnología relativa para identificar individuos, y actualmente en México existen varios laboratorios que tienen la tecnología más avanzada para llevar a cabo esas pruebas. En México esa tecnología se desarrolló por primera vez en 1992 en mi laboratorio, se desarrolló para el ejército y después, conforme se fue difundiendo la tecnología, cuando los abogados se dieron cuenta que ya la tenemos en México, empezaron a pedirme esencialmente el uso de la tecnología para las pruebas de paternidad. Actualmente se considera que si la tecnología es llevada a cabo adecuadamente, tiene una especificidad y una confiabilidad de 100%, tanto para excluir individuos como para concluir de que una muestra biológica es de un individuo, o en el caso de la paternidad, de que
de que un supuesto padre es el padre biológico de un hijo en disputa. Entonces, en esos términos, usted debe saber que a través de esta tecnología, de estas pruebas, va a poderse determinar casi al 100%, 0.2109 de falibilidad, de que la persona que pretende saber quién es su papá o quién es su mamá va a tener esa certeza. Lo mismo va a ocurrir en el supuesto de un hijo. Imagínense, hace 25 años aproximadamente, esto era como una fantasía, casi era Aldous Huxley llevado a un libro. Hoy, como bien decía el doctor Jaime Berumen, él es el precursor en México a partir de 1992, cuando se inicia esto de manera científica y es llamado a juzgados penales, familiares, civiles, en forma muy importante para resolver un conflicto. Incluso estas nuevas hipótesis de determinar cómo se pueden hacer las pruebas, si se requiere sangre, semen, cabellos, si se respetan las garantías fundamentales, si hay violación de estas. Precisamente una de las razones por las que está aquí nuestra querida maestra Rosa María Álvarez de Lara, que como dije antes es miembro distinguida del Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos va a llevar estas cuestiones científicas a la realidad, a la norma jurídica. Maestra, ¿qué pasaría si un presunto padre dice, no reconozco ese hijo y no me someto a esas pruebas? Bueno, aquí se plantean situaciones muy sui generis en relación a los asuntos de paternidad que, como ya usted mencionó, hasta hace unos pocos años la maternidad era lo único comprobable científicamente, dado que la mujer daba luz y ahí estaba el niño. No había manera de que una mujer dijera que ese hijo que dio a luz no era suyo. En cambio el padre pues siempre ha sido muy evasivo en esos asuntos, no todos por supuesto, pero algunos sí han sido bastante evasivos en el reconocimiento de algunos hijos que las mujeres le atribuyen en un momento dado. Afortunadamente estos avances de la ciencia ya nos llevaron a poder acorralar a esos padres que no estaban dispuestos a reconocer los resultados de una acción, que finalmente es la responsabilidad de una acción que deben asumir. Y bueno, ya ahora resulta que lo más certero desde el punto de vista científico es la paternidad. Bueno, precisamente, maestra, en esto que usted menciona y que yo antes había señalado, solo de la mujer, y que acertadamente este hecho del nacimiento hoy se puede ratificar con la prueba del ADN. Pero como bien decía la maestra, ¿qué pasa o qué pasaba con los hombres? Atendiendo a aquellos aforismos latinos, se decía en el tiempo de los romanos, pater is est quod nuptia demonstrant. El papá de este niño es el esposo de esta señora. Bueno, con esa norma nos fuimos 2000 años y como bien decía la maestra, bueno, pues si la señora tiene un hijo y yo digo que no es mi hijo, ¿cómo me lo van a probar? Y antes había la hipótesis de la madre, que esa siempre era cierta. Así es. Entonces, hoy, maestra, ¿qué podríamos hacer frente a la rebeldía, el menosprecio, la apatía o la irresponsabilidad de un hombre que diga, ese no es mi hijo? Bueno, aquí habría que establecer dos hipótesis. La que usted acaba de mencionar, de que hay una presunción de que el hijo nacido dentro del matrimonio es hijo del padre. Y ahí es una verdad jurídica establecida y que funcionó para estos efectos a través de la historia. El problema es cuando nace un hijo fuera de matrimonio y entonces hay que determinar quién es el padre. Y a esos justamente a los que me refería, que en ciertas ocasiones son renuentes a aceptar la responsabilidad de haber engendrado un hijo.
¿Y qué haría usted en un caso concreto? Aquí en este caso concreto... No, que no quiera. ¿Lo va usted a obligar? No, lo voy a someter a un juicio de paternidad y ahí voy a ofrecer justamente la prueba del ADN para demostrar que efectivamente ese señor es el padre del hijo que no quiere reconocer. Y aquí hay una presunción, ya lo acaba de decir el doctor Bergman, del 100% del resultado de la prueba. Aquí ya no va a poder evadir su responsabilidad diciendo que ese hijo no es suyo, dado que la ciencia está finalmente apoyando una gran injusticia que se había venido dando hacia los niños, porque finalmente aquí lo más importante sería señalar que hay un derecho de un niño a reconocer su origen, a conocer quiénes son reconocer quién es su padre, cuál es su origen, cuál es su identidad. Y ese es un derecho humano que todos como personas tenemos. Esto es una cosa que me gustaría retomar, porque la prueba no nada más se usa para cuando hay un problema con un hijo fuera del matrimonio, sino cuando los hay dentro del matrimonio. De hecho, la mayoría de las pruebas que se hacen en los laboratorios son a petición de padres que sospechan que no son el papá, sí. Los hijos dentro del matrimonio. Y claro, de 10 de ellos aciertan nada más 1 o 2. O sea, la gran mayoría de los que sospechan que no son el papá y se hacen la prueba, sí son la gran mayoría. O sea, 1 de cada 10 acierta, no es el papá, o 2. O sea que los 2000 años de creencia de que el esposo es el papá, en la mayoría de los casos lo es. Así es, y eso es dentro del matrimonio. Eso es justamente lo importante de esta prueba, que ha venido a reconocer de alguna manera que las mujeres en estos aspectos suelen no mentir sobre el... Bueno, 1 o 2 de cada 10 sí. Bueno. Habrá las excepciones, pero en su gran mayoría... Sí, así es. Bueno, sí. hay un ejemplo muy claro de lo que está sucediendo en Costa Rica. En Costa Rica se estableció un procedimiento muy sencillo ante el registro civil para que una mujer vaya y registre a su hijo y diga quién es el padre, aunque no estén en el caso en que no están casados, por supuesto. Y en esos casos, el registro civil cita al presunto padre para que vaya a decir si efectivamente reconoce al hijo que se le imputa como tal. Y si el padre o el presunto padre no lo reconoce, entonces forzosamente se tiene que someter a la prueba. Y ahí hay unos números muy interesantes, unos porcentajes muy interesantes que se refieren, están muy acordes con lo que usted acaba de mencionar. La mayoría de los casos, los hijos resultan ser de los padres que las mujeres señalaron que lo era. Entonces, un momentito. Entonces, como son varias las cuestiones, por ejemplo, hemos hablado de la violencia que se va a ejercer, o dice la maestra, lo someto a un juicio. El experto en esta materia dice, le vamos a hacer el examen, pero se puede contar con el auxilio de la fuerza pública, maestros, para que este señor irresponsable que dice, no me someto a la prueba, y el doctor se quede esperando para tomar las muestras, fíjense bien, porque les vamos a dar la respuesta después de esta pausa. En un momento regresamos. Seguramente ustedes se quedaron con la inquietud, como nosotros, que hemos seguido platicando sobre este interesantísimo tema del ADN. Y decíamos, si la persona no se somete y se le lleva inclusive por la fuerza pública, ¿se le podrá, maestra, obligar a dar sangre, semen, cabellos, saliva para hacer la prueba por la fuerza? No, claro que no, por supuesto. Por supuesto, estamos en un régimen de derecho en que se deben de respetar los derechos. ¿Y cómo se resuelve ese conflicto entonces?
aplicando una regla que ya desde los romanos se aplicaba. Ajá. En el caso de que una persona no se someta voluntariamente, entonces se supondrá que oculta algo y se va a presumir que es culpable. Esto es importantísimo. Lo que la maestra ha señalado es fundamental porque precisamente en la contradicción de tesis 154, diagonal 2005, del máximo órgano constitucional de este país, se determinó que se puede usar la fuerza pública, la policía, para que la persona que no se quiera someter a la prueba asista, en este caso al laboratorio, para esa prueba. Llega y dice, no me someto. Aquí hay que distinguir con toda claridad que la Corte protege el ejercicio de los derechos subjetivos humanos fundamentales, de que no se le puede obligar a que dé las muestras, pero como bien decía la maestra, la presunción es en contra de él y que los hechos que se le imputan son ciertos. En esas circunstancias, doctor Berumen, ¿de qué manera, si no es sangre, si no es pelo, si no es hueso, usted como experto podría hacer que una persona diera las muestras o qué diera para practicar las pruebas? Bueno, necesariamente tiene que haber una muestra biológica, digo, sin una muestra biológica es imposible. ¿En saliva se hacer puede? una, sí, claro. Habitualmente la mayoría de los estudios de paternidad y identificación actualmente se llevan a cabo en saliva. Una cosa que quiero recordar es que el ADN o el material genético se encuentra en todas las células del individuo y es exactamente igual. O sea que en un caso de violación no necesitamos analizar el semen del individuo, es suficiente con analizar la saliva, como en los casos de paternidad. Y además la saliva se toma con un cepillo, se raspa en la mucosa bucal, que no molesta a nadie y es lo más rápido y sencillo de hacer. En algunas ocasiones algunos individuos prefieren cabello, entonces se puede analizar en cabellos que tengan la raíz completa y habitualmente se requieren unos 5 a 10 cabellos porque hay muy poquitas células, pero se puede hacer el estudio. Y claro, habitualmente en los casos donde las personas, digamos, están vivas, pues es mejor utilizar saliva o sangre. Algunas personas prefieren, por ejemplo, y lo demandan, que se les analice la sangre cuando es exactamente igual analizar sangre o saliva. ¿Y uñas? No, uñas no, porque en las uñas no hay material, no hay células. Hay material, proteináceos y queratinas y demás, pero no hay células. Y acuérdense que el DNA está en el núcleo celular de las células y necesariamente debe haber células. Y claro, para los casos, por ejemplo, identificación de cadáveres, pues se pueden utilizar huesos. Vamos, se han realizado estudios de ADN en huesos ya hace 10.000 años. Y en la casuística de nosotros hemos analizado huesos de hace 30, 40 o 50 años, que es factible analizar, por supuesto. En general, cuando son restos óseos muy viejos, los dientes es lo que mejor preserva el ADN y es lo que se utiliza de preferencia, pero si no hay, también se pueden utilizar huesos. Incluso hemos hecho estudios en huesos, por ejemplo, de individuos que se quemaron en un coche, carbonizaron y la familia está queriendo cobrar, por ejemplo, un seguro. Y el seguro no sabe exactamente si el individuo que se quemó es el asegurado. Y entonces en algunos casos de los huesos carbonizados también hemos sacado ADN, aunque no siempre se puede. Entonces, en la mayoría de las circunstancias donde existe una muestra biológica se puede hacer una prueba de ADN, en orines, por ejemplo. Algún caso que alguna vez hicimos en una compañía que vende refrescos, botellas para refrescos, se orinaron algunos empleados y la compañía estaba muy indignada realmente. Entonces me hablaron del interior del país, que si yo podía identificar quiénes se habían orinado en las botellas. Dije, bueno, yo no tengo una bola mágica, pero si hay DNA puedo hacer un estudio de ADN. Y en efecto pudimos purificar ADN y de los 10 sospechosos que tenía la empresa, comparamos contra cada uno de ellos y uno de ellos coincidió con todos los marcadores, ¿no? Una cosa también importante que quiero recalcar o mencionar, acordándome de este caso, es que los sistemas de identificación de las pruebas de ADN, hay muchos sistemas diferentes. Entonces, y no es igual cuando se van a analizar muestras frescas de ADN o cuando son muestras muy degradadas o muy pequeñas. En ocasiones cuando son muestras muy pequeñas o manchas de sangre que fueron expuestas al sol o a temperaturas muy variables,
se saca DNA muy degradado y en ocasiones no se pueden analizar digamos, los 15 marcadores de rutina que hacemos para una identificación con sangre o muestras frescas, ¿no? Entonces, en ocasiones se utilizan menos marcadores y aquí es muy importante que la prueba de ADN no siempre tiene una fuerza suficiente para calcular una probabilidad de error mínima, ¿no? Entonces, en general, cuando se hace una prueba de ADN con el número suficientemente grande de marcadores, se debe calcular un término que se llama la probabilidad de coincidencia al azar. Entonces, cuando dos individuos, vamos a suponer que en una escena del crimen hay una muestra de sangre que no es del cadáver y la policía tiene algunos sospechosos. Entonces, yo saco el ADN de la muestra de sangre y de los sospechosos y resulta que uno de ellos coincide. Pero el individuo puede decir, bueno, coincido por azar, porque obviamente los marcadores de ADN pueden coincidir por azar. Pero si uno mete una cantidad suficientemente grande de marcadores, llega un momento que no van a coincidir por azar si es que las muestras son del mismo individuo. Entonces, para ello, por eso se debe calcular ese término que se llama ¿cuál es la probabilidad de que la coincidencia sea solo por azar y no porque sean del mismo individuo? Y entonces, si una prueba de ADN no tiene calculada la probabilidad de coincidencia al azar, no tiene ningún valor. Y en general, una prueba de ADN, cuando menos en un país como México, que tiene 100 millones de habitantes, debe tener una probabilidad de error menor a 1 en 1000 millones. Entonces, cuando uno calcula la probabilidad de coincidencia al azar, la probabilidad de que dos muestras coincidan al azar debe ser menor a 1 en 1000 millones. Uno está casi cubierto de que la coincidencia no es por azar, sino porque hay una identidad biológica. Y otra cosa importante es que cuando se hace un estudio de identificación para una violación o identificación de un cadáver, en un caso de un asesinato, el cálculo es un poco diferente cuando se utiliza para una paternidad. En la paternidad, por ejemplo, todos los marcadores vienen heredados por pares, uno lo hereda el papá y otro la mamá. En el caso de la paternidad, habitualmente es mejor que la madre también participe en el estudio, porque el laboratorio analiza el padre, supuesto, el hijo y la madre. Y como ya dijimos que la madre en general no tiene duda, si el individuo en cada uno de los marcadores tiene dos genes diferentes. Entonces, primero se asigna el gen de origen materno, entonces comparamos con la mamá y entonces podemos decir, este gen es el de la mamá, el que sobra lo comparamos con el papá para cada uno de los marcadores. Claro, si la mamá no entra al estudio, el examen de ADN también se puede hacer porque el papá hereda la mitad de los genes al hijo y siempre tiene que coincidir un gen. Aunque hay circunstancias donde no coincide un gen, que al rato voy a tratar. En el caso de un asesinato y una violación, cuando uno quiere identificar si la evidencia del crimen pertenece a un individuo, los dos genes tienen que coincidir en el marcador, en cada uno de los marcadores que uno analiza, porque si la sangre es del individuo, todos los genes idénticos deben estar en la muestra. En el caso de la paternidad, no. Entonces, tiene que coincidir solo un gen con el padre. Claro, hay ocasiones que el padre, siendo el padre biológico, no coincide un marcador. Vamos, de 15 marcadores hay uno que no coincide. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que siendo el padre biológico un marcador no coincida? Porque resulta que, digamos, durante la fecundación, que el espermatozoide fecunda el óvulo para engendrar un nuevo individuo, cuando el individuo, digamos, se empezó a formar, el padre mete la mitad de la información en el espermatozoide y el óvulo tiene la otra mitad. Pero en el transcurso del desarrollo del individuo, en las etapas tempranas, se generan mutaciones al azar. Eso es normal. Entonces, el padre, algunas regiones en el DNA no van a coincidir exactamente porque ya se generaron mutaciones. Entonces, es un fenómeno que se da. ¿Y es el papá? Y es el papá. Entonces, si uno analiza 15 marcadores, claro, el genoma humano tiene millones de marcadores, pero con 15 es suficiente. Entonces, vamos a suponer que un marcador no coincida con el papá. La frecuencia de mutaciones de estos marcadores es alrededor de 1 en 1000. Entonces, la probabilidad de que siendo el padre un marcador no coincida es 1 en 1000. Entonces, en una paternidad, un marcador que no coincida no es suficiente. Cuando menos deben no coincidir 3 marcadores. La probabilidad de que siendo el padre biológico 3 marcadores no coincidan entre el padre y el hijo, la probabilidad es 1 en 1000 millones. O sea que si hay 3 marcadores que no coincidan, la probabilidad de que sean 3 mutaciones seguidas es 1 en 1000 millones.
Pero es posible. Es posible, pero casi cero. O sea que si 3 marcadores no coinciden, el 99.99999% es que no coinciden porque no es el papá. Pero entonces necesitamos cuando menos 3 marcadores. Claro, si son 3, 4, 5, pues más. Pero mínimo 3. Si es 1, no es suficiente porque la probabilidad de error es muy grande, es 1 en 1000. Entonces, un caso es la exclusión, se debe de considerar el tratamiento estadístico diferente a cuando es la coincidencia. Entonces, en la coincidencia calculamos la probabilidad de coincidencia al azar, que debe ser menor a 1 en 1000 millones. En el caso de la no coincidencia, necesitamos que 3 marcadores para la paternidad no coincidan, cuando menos, que eso hace una probabilidad de exclusión al azar menor a 1 en 1000 millones. Como lo dije, para el caso de una identificación de una muestra en un problema de una violación o de un asesinato, ahí los marcadores tienen que coincidir completos todos. Claro, ahí se puede dar el caso, por ejemplo, que una violación, las manchas de semen que hay en una pantaleta de una mujer que fue violada, si participaron 2 o más individuos, estén mezclados los genotipos y los genes. Entonces, cuando uno va comparando el individuo sospechoso con eso, obviamente cada marcador puede no coincidir exactamente porque la muestra problema tiene genes de 2 o 3 individuos, pero cuando menos si el individuo coincide, vamos a suponer que la muestra problema en un marcador tiene 3 genes cuando puede tener nada más 2, pero el individuo problema coincide en los 2, aunque con uno no, pero tiene que coincidir sus 2 genes en todos los marcadores que uno analice. Entonces, es importante considerar estas diferencias en el análisis de la información y del tratamiento estadístico, porque las pruebas de ADN, si no son tratadas apropiadamente el análisis estadístico, son completamente falibles. Obviamente, el estudio de ADN, una parte es el análisis en laboratorio, pero es muy importante desde que se toma la muestra, la custodia de la muestra, porque usted puede tomar una muestra, pero si se la cambian por otra, pues el laboratorio va a hacer un estudio perfecto, pero le cambiaron la muestra. O digamos, no le cambiaron la muestra y la custodiamos apropiadamente, se hace el estudio, y al final la secretaria se equivoca y mete un error de un caso por otro. Entonces en el laboratorio se lleva un control muy estricto. De hecho, cuando se pipetean, la prueba se hace como en 10 pasos de laboratorio, y cada paso se van cambiando los tubos, el DNA va pasando de un tubo a otro, entonces se tiene que ir etiquetando, y lo que hemos hecho es que un técnico de laboratorio no hace nada y va checándole al otro, le va haciendo en una lista, le va checando los experimentos, que en efecto la muestra 15 sea la muestra 15. Y otro truco que se hace es que habitualmente se mete una sola muestra, o sea, un solo caso por vez. Entonces ese caso avanzó, digamos, 5 procedimientos, entonces entre el otro, y van en cadena, pero no van a la par. Y eso, sí, y luego, por ejemplo, en el software que usamos, si usted, por ejemplo, en un caso de paternidad va a comparar, tiene el padre supuesto, el hijo y la mamá. Ya sabemos que la mamá sí es la mamá. Claro, hay algunos casos que la mamá no sabe si es la mamá, que ahorita les voy a mencionar, pero en la mayoría de los casos que parió el hijo, está segura que es la mamá. Al menos si es un embarazo natural, digamos, ¿no? Entonces yo comparo los genes primero de la mamá y el que sobra lo comparo con el papá. Pero si en el laboratorio o en la computadora, cuando se meten los datos, alguien me cambió la mamá por el papá, obviamente cuando yo comparo el papá con el hijo, va a coincidir, porque es la mamá realmente. Entonces, hay un programa que metemos y que cambia las muestras en automático y me dice si las pruebas están cambiadas o no. Y por supuesto, otra cosa que se utiliza como otro control es que la mamá, en los cromosomas sexuales tiene 2 cromosomas X y da una señal, y el hombre tiene cromosomas sexuales X y Y que da otra señal. Pero vamos, el laboratorio tiene que ir metiendo controles de certeza que le aseguren que el procedimiento no hubo un error. ¿De acuerdo? Es muy importante. Entonces, la ciencia viene en auxilio del derecho penal, del derecho familiar, vino a quitarnos vendas, esas presunciones, esas hipótesis de que al hombre le había sido imposible saber que su mujer tenía 300 días embarazada o que no había tenido acceso con ella físico los 120 primeros días del embarazo, pues resultan ya normas obsoletas. Totalmente. Pero
Hay que rescatar de lo que ha sostenido el doctor Berumen la trascendencia de que las pruebas sean bien hechas, que sean hechas por profesionales, que sean hechas con el seguimiento adecuado, porque si no, el resultado puede ser fallido. Ya lo ha señalado él, inclusive en el ejercicio profesional ha tenido casos innumerables en los que el padre, hijo de matrimonio, etcétera, viene con la preocupación de que quiere saber si es o no su hijo. ¿Cuánto se puede manipular? ¿Cuánto se puede hacer? ¿Cuánto se puede tornar? Por eso, usted que nos hace el honor de escucharnos, recuerde, la ciencia, en este caso la biología molecular, está al servicio del derecho, pero vamos a ver, maestra, de qué manera podríamos no solamente quedarnos en este principio jurídico de que se admitirán las pruebas que las ciencias permitan, etcétera, ¿cómo podríamos hacer más específica esta información? ¿Cómo llevar esto a las normas penales, familiares, civiles? ¿Usted qué propondría? Bueno, yo después de escuchar al doctor me preocupa mucho el que por ahí se vayan a autorizar laboratorios que realicen las pruebas sin esta suficiencia de seguridad que se requiere. Entonces yo pensaría que lo primero que tendríamos que establecer es toda una reglamentación muy específica para regular el funcionamiento de los laboratorios y que no cualquier señor que por ahí se le ocurra como buen negocio poner un laboratorio de este tipo, lo logre sin tener toda la seguridad de que se van a realizar los protocolos necesarios que ya existen, por supuesto, para el funcionamiento de este tipo de laboratorios. ¿Hasta dónde, maestra, sería conveniente, por su experiencia también en el ejercicio profesional, que estas pruebas fueran siempre patrocinadas por el Estado? Yo definitivamente, era mi segundo punto al que quería llegar, el Estado tiene la obligación de establecer y además de regular, tendría la obligación de establecer este tipo de laboratorios para poder efectivamente hacer viable este derecho de que hablábamos de las personas a saber su identidad, a establecer la certeza de su origen. Y esa es una de las funciones primordiales de un Estado. Ahora, ¿tendrá capacidad para hacerlo? Pues debería tenerlo porque es un asunto muy importante y creo que nuestros los presupuestos que se destinan a estos, no creo yo que haya presupuestos para empezar. Dudo yo que haya etiquetados presupuestos dentro del ejercicio público, claro, para establecer este tipo de laboratorios, pero definitivamente el Estado debe avalar y debe proteger la efectiva realización de estas pruebas, porque si no se queda en un derecho más que no va a poder ser cumplido como tantos otros. Mientras se da esa hipótesis, doctor, sería muy conveniente que le dijera usted a nuestro distinguido teleauditorio cuánto cuesta una prueba de esta naturaleza. ¿Es cara? ¿Es accesible? ¿Sería conveniente que el Estado las propiciara? ¿Cuánto cuesta una prueba? Las pruebas tienen un costo, es muy variable porque hay varios laboratorios que lo ofrecen y anda alrededor de entre 8,000 a 20,000 pesos, depende de los laboratorios o más. Y claro, ahora con la evaluación de la moneda, los costos, todos los reactivos que se utilizan para las pruebas y el equipo, todo es de importación. Entonces todo se duplicó el costo. Claro, el laboratorio que yo manejo no subió los costos, no sé los demás. Pero en general, en tu laboratorio, ¿cuánto vale una prueba de ADN para saber si el niño es sí, alrededor de 8,000 pesos. Eso es lo que le costaría a alguien que se interesara. Sí, claro, vaya, si son 2 hijos, pues vale más. En general los casos legales son un poco más caros porque aparte del estudio, pues hay que ir al juzgado, o si hay junta de peritos hay que ir, si el juez le requiere otro asunto, pero no mucho más. Ahora, quiero decirle que la mayoría de los estudios que hacen los laboratorios privados son casos que no son casos legales, sino son casos privados donde el hombre sospecha y quiere saber si es el papá. No trasciende a la ley. 95% de los estudios. El 5% de los estudios que hace un laboratorio grande como Huella Génica son los casos legales, que son
la mujer demanda la paternidad. O dos, el hombre está demandando la anulación de la paternidad porque tiene evidencias o sospecha o dudas de que realmente, si estando dentro del matrimonio, no es el papá. O ya se hizo una prueba privada y resultó que no es el papá, y entonces va y demanda ante el juzgado la anulación de la paternidad. Y otro caso que se da también frecuentemente privado es, no muy frecuente, pero se da, es que una mujer casada de repente tiene un amante o tuvo una experiencia extramarital y se embaraza y no sabe quién es el papá. Y obviamente le interesa mucho saber quién es el papá antes de que llegue a término, porque obviamente si el fenotipo, la apariencia física del esposo y el amante es muy diferente, el ahí niño... va a saltar la evidencia. Sí, por supuesto. Entonces, el estudio se puede hacer también en el líquido amniótico, que eso yo no lo hago pero si en un laboratorio se toma el líquido amniótico, que lo hacen los laboratorios de genética, que es una prueba que se hace para analizar frecuentemente si el niño tiene defectos genéticos, en el líquido amniótico todas las células son generadas por el producto. Entonces, quiere decir que lo complejo de la prueba, lo que bien decía la maestra Rosa María Álvarez, el Estado debe propiciar con políticas públicas esto que es tan importante. Pero mientras seguimos en esta reflexión, vamos a una pausa y regresamos en un momento. Pues interesante, reflexivo, y seguramente ahora las propuestas que hace la maestra Rosa María Álvarez para que esto sea una realidad, para que ustedes, señoras, que son normalmente las que padecen el gran problema de no poder presentar estas pruebas, van a oír una serie de propuestas importantes que deberían incluirse en estas reformas tan vigentes, hoy tan desatadas en esta materia. Maestra, ¿qué propondría usted al Estado para que esto sea una realidad? Bueno, comentábamos hace un momento que generalmente las mujeres, que son la mayoría que se ven involucradas en esta problemática de no poder exigirle al hombre con el cual engendró un hijo, cumpla con sus obligaciones, no tienen manera de pagar una prueba de 8,000 pesos. Eso es una realidad, que la gran mayoría de las mujeres no cuentan con las posibilidades económicas para llevar a cabo una prueba de este tipo. Entonces, el Estado debería establecer todo un sistema para que se pudiera llevar a cabo la prueba genética a favor de la mayoría de las mujeres que no están en posibilidades de cubrirla. Y por supuesto que esto cumpliría el propósito de todo lo establecido desde la Constitución para abajo, en el sentido de la protección de las mujeres, pero también de los niños. Fundamentalmente, vuelvo a repetir, el derecho de un niño de conocer sus orígenes y establecer su identidad es un derecho humano que le debemos respetar. Ahí está la Convención de Derechos Humanos, está la ley sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes ya en casi toda la República. Y bueno, eso se queda en papel si no establecemos justamente una correspondencia con mecanismos eficientes para hacer efectivos esos derechos. Sí, pienso que de qué manera bueno, pienso que primero había que cuantificar de qué tamaño es el problema y qué porcentaje de mujeres de ese total se queda sin la posibilidad de la prueba por falta de recursos, y pienso que se podría hacer relativamente rápido un estudio en colaboración con nuestros colegas abogados. Por ejemplo, investigar en un año los juzgados familiares cuántos casos de demanda de paternidad hubo y en los que se requería la prueba y no se hizo porque no había recursos por una de las partes que la requería, y en cuántos casos sí se hizo. Entonces uno puede sacar, por ejemplo, bueno, pues que hubo 100 casos y en 70 de ellos no se hizo porque no pudieron conseguir los recursos. Entonces, de hecho,
se pudiera calcular de qué tamaño se requiere un laboratorio, cuántas pruebas se calculan hacer por año, calcular los costos y todo eso. Lo interesante también sería demostrar ahí de esos que se hicieron, qué porcentaje resultó positivo para los padres que negaban esa paternidad. Bueno, yo le puedo decir de la experiencia que yo tengo, que he hecho más de 5,000 estudios de ADN, y de esos los casos legales deben ser unos 200. Si no el 100%, el 99.9% de los casos donde la mujer demanda la paternidad, acierta, ella tiene razón. Así o sea, es. Hay un caso ahí de los 200 donde la mujer no acertó, es la excepción, pero digamos, casi el 100% de las mujeres que demandan la paternidad aciertan con la prueba de ADN. Así es. Así es, y eso demostraría finalmente lo que muchas feministas han estado diciendo al respecto, que las mujeres en respecto de su maternidad no mienten. Entonces, sí, hagámosles caso. La prueba es importante porque si, digamos, dice, bueno, como ya se demostró que cuando la mujer demanda tiene razón, bueno, la prueba ya no es tan importante, porque esto caería en un vicio, ¿no? No, tendría que probarse. Pero una cosa importante también es que, digamos, de 100 juicios de paternidad donde se ofrece la prueba de ADN, la prueba se hace al final en la mitad, porque como la gente sabe que la prueba es muy fuerte y habitualmente el individuo que está mintiendo no se presenta la primera vez a la cita en el laboratorio. Y ahora que la Corte sacó una jurisprudencia de que si no te presentas a la prueba, le vamos a dar la razón a la otra parte. Cuando la gente ya ve la amenaza de la prueba encima o que una de las partes la ofreció, la mitad de los casos se llevan a cabo y la otra mitad no se llevan a cabo y en general negocian las dos partes y bueno, ándale, pues si soy el papá, ya no hagamos la prueba y el juicio, digamos, se va por otro lado. Y el caso que sí hace la prueba es porque el individuo trata de que él no es el papá o sospecha que a lo mejor sí lo es o a lo mejor no lo es. Entonces quiere saberlo. Mire, recuerde que tenemos un correo electrónico que es jhuitron@derechofamiliar.net. Escríbanos, manifiéstenos sus inquietudes y le vamos a dar por el mismo correo una respuesta. Doctora, su experiencia como investigadora, todo este cúmulo de conocimientos que usted tiene de todas estas experiencias, ¿qué propondría, por ejemplo, en este caso, en las leyes civiles, familiares, para que esto fuera muy accesible y fuera muy fácil de hacer? Yo tengo muchas propuestas. Por eso es que la incito pero a ello, siempre se encuentran con una realidad que es una realidad y que tenemos que aceptar que las leyes en este país las hacen los hombres. Entonces, generalmente, ustedes ayudan también. Entonces lo que podíamos hacer es exigirles a nuestros legisladores que a la hora de aprobar un presupuesto establecieran ya una etiquetación precisa para que el presupuestal, porque es la única manera que desde las cámaras se estableciera un presupuesto etiquetado para efectivamente hacer efectivo estos derechos que los convenios internacionales, nuestra propia Constitución, las leyes correspondientes se establecen muy precisamente. Entonces, esa es la única posibilidad que yo vería y que las mujeres exigiéramos que efectivamente se cumpla con esta obligación de establecer todos los medios para hacer efectivos los derechos que están constituidos para las personas. Por ejemplo, estos principios que todavía se sostienen en el Código Civil del Distrito Federal, que obviamente vienen de la época del Código Napoleón de 1804, ¿podrían sustituirse estas presunciones de paternidad, de maternidad, etcétera, por una norma específica que dijera, ante cualquier conflicto, prueba del ácido desoxirribonucleico? Así es. Y que lo propiciara el Estado.
Así es. Habría una solución muy importante. Y simplemente establecer procedimientos más sencillos, menos complicados, que no tuvieran inclusive que llegar a los juzgados como lo establecido en Costa Rica, que es un procedimiento administrativo. Así es, casi como una mediación. Así es, así es. Entonces, aquí está la palabra, aquí está el científico, está el maestro Jaime Berumen, que les dice precisamente haber sido en este país pionero de esta materia y hoy llevarla a ese extremo, seguramente, como lo saben muchos de los jueces que nos escuchan, magistrados, personas que no poseen la ciencia del derecho, la ayuda de un científico, la ayuda de alguien experto en biología molecular para un conflicto de esta magnitud, por ejemplo, pensemos en una herencia, en una sucesión. Ya se murió el autor de la sucesión, aparecen ahí otras personas y dicen, somos hijos de este señor. ¿De qué manera nos podría auxiliar una prueba de esta naturaleza? Sí, ahí por ejemplo, algunos casos de esos y otros, la tecnología, los casos son más complejos. Por ejemplo, si ya se murieron los padres o los abuelos, que es común que quieren saber, los abuelos quieren saber si el nieto realmente era hijo de su hijo, pero ya se murió. Y es común que no quieren que se exhumen los restos. Entonces, si no se exhuman los restos, si se exhuman los restos, uno puede sacar el ADN y hacer una prueba comparativa entre los restos del supuesto padre y el hijo, como una prueba estándar, digamos. Pero si no se exhuman los restos porque la familia no quiere o porque es un trámite más complicado, se puede comparar, si los dos abuelos viven, se puede comparar fácilmente porque el abuelo materno, digamos, los padres del supuesto papá viven, ellos dieron la mitad de la información genética a su hijo. Entonces, uno puede reconstruir los genotipos probables de los hijos de esos abuelos y compararlos con el nieto. Y tienen que conseguir todos los marcadores que uno meta. Se puede hacer sin problema. Claro, pero hay otros casos más problemáticos que nada más está uno de los abuelos, no los dos. Entonces, en esos casos se pueden hacer las comparaciones y digamos la certeza es menor, pero se da una certeza de la prueba. Entonces, yo puedo hacer una prueba y decir, bueno, la probabilidad de que sea el abuelo es 2000 veces a favor contra 1 en contra. O sea, ya no es esa probabilidad de 1 en 1000 millones, pero sí se puede, tiene que hacerse, sí, ¿cuál es la probabilidad de que sí lo sea a que no lo sea? Un caso también más difícil es, por ejemplo, los hermanos o los medios hermanos que quieren saber si son hermanos por padre y madre, porque dos hermanos que son hijos de los mismos padres, ya conocidos, no coinciden en el 25% de los genes. Vamos a suponer un ejemplo de un marcador en el DNA que tiene 4 genes. A, B, C y D. El papá en ese gen tiene el A y el B, y la mamá tiene C y D. El papá a un hijo le hereda la A y la mamá la C, este hijo tiene AC. El papá a otro hijo le hereda la B y la mamá la D, el otro hijo tiene BD. Entonces son hijos de la misma pareja, pero en ese marcador no coinciden. Ese es el caso del 25% de los marcadores que uno toma al azar. El otro 25% de los marcadores, los dos genes coinciden entre dos hermanos y el 50% restante coincide un gen entre dos hermanos. Entonces, cuando uno hace una comparación entre dos hermanos, puede resultar que los marcadores no coinciden porque son de este tipo de marcadores que aunque sean hermanos no coinciden. O puede que no coincidan porque no son hermanos. Entonces uno tiene que hacer un cálculo estadístico un poco más complicado. Y se complica todavía más cuando quieren saber si son hermanos, medios hermanos por el padre o por la madre. Entonces, si quieren saber, por ejemplo, si son medios hermanos por la madre, hay un marcador que se utiliza mucho que es el DNA mitocondrial, que es un marcador que es heredado por la mamá nada más. Y todos los hijos de una mamá tienen el mismo marcador mitocondrial, el mismísimo. Y vamos, por todo el linaje materno, con las tías maternas, los tíos maternos, es el mismo DNA mitocondrial que heredó la mamá y la abuela. Entonces, en ese caso es mucho más fácil hacer un estudio cuando uno quiere comparar a los hermanos. Si quieren comparar, por ejemplo, si son dos medios hermanos por el lado paterno,
uno puede comparar el cromosoma Y que lo hereda el papá y lo hereda igual a los hijos, porque ahí es un solo cromosoma Y. El caso, por ejemplo, más complicado es que sean dos hermanas, medias hermanas, y quieren saber si son por el lado paterno. Las hijas, las mujeres no tienen el cromosoma Y, uno no puede comparar con el cromosoma Y, como quieren saber el linaje paterno, el cromosoma, el DNA mitocondriano no sirve porque ese es por el lado materno, y tenemos que utilizar los marcadores nucleares, que son los que se usan habitualmente, que son los más poderosos, pero que tienen esta posibilidad de que pueden no coincidir. Entonces se tiene que hacer un cálculo más detallado, pero se puede hacer el estudio. Claro, no tiene la misma precisión que el estudio cuando están las muestras de todos vivos y presentes, ¿no? Entonces, esto que suena a una fantasía es una realidad. Como bien lo ha señalado el doctor Berumen, se pueden dar tantos casos, hipótesis, como usted se imagine. Si quiere saber quién es su mamá, quién es su papá, quién es su tío, quién es su abuelo, se complica cuando hay que ir a cuestiones de la herencia o cuando vamos al campo del derecho penal y saber si se ha cometido un homicidio, una violación o alguna otra cuestión. Maestra, a manera de síntesis, dada la complejidad de un tema tan importante como este, ¿qué le sugeriría usted, sobre todo a las mamás, a las señoras que nos hacen el honor de vernos, y dada esta bandera enarbolada por usted, que yo estoy de acuerdo con ella, en que es importante que asuman un papel más activo en la sociedad para que no seamos solamente los hombres quienes estemos haciendo estas leyes, sino que participen juntos y hagamos lo que sea más conveniente para ellas, para la familia, para México, para nuestro país? ¿Qué les puede usted decir? Pues presionar a nuestros representantes legales, a nuestros representantes ciudadanos, ejerzamos efectivamente la ciudadanía que nos corresponde y que no hemos ejercido plenamente, hagámoslo, porque finalmente atrás de todo de este discurso está el derecho de un niño de conocer el origen, su identidad, y por lo tanto tener que se le reconozcan las obligaciones a quienes las tienen de proporcionarle una vida digna. Hemos tocado el tema de los niños, las niñas, las mujeres, el derecho familiar, lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación acertadamente para salvaguardar las garantías fundamentales, pero no dejar en el limbo jurídico la solución de problemas tan importantes como determinar quién es el padre de un hijo, a qué tiene derecho una vez que se ha establecido su filiación. Si fuera a través de una prueba de esta naturaleza, recuerde que aún en contra de la voluntad del padre o de la madre, si se establece la verdad jurídica, ese niño tendrá derecho a una porción hereditaria, si fuera el caso de una sucesión legítima, tendrá derecho a una pensión alimenticia en los términos que la propia ley señala, tendrá derecho a un nombre, a unos apellidos y a todo lo que la ley otorga a un menor. Doctor Berumen, a manera de conclusión, ¿qué podría usted decirle a la gente que nos escucha para que se concienticen más, ir hasta Paseo de la Reforma 444, a decirle, doctor, usted en esta pantalla nos dijo esto, ayúdenos para estas pruebas? No, bueno, yo creo que si alguien tiene una duda de la paternidad o está ya en un caso legal, una mujer que demanda la paternidad y tiene la certeza de que así es y requiere la prueba, yo estoy en la mejor disposición de ayudar a la gente, incluso que no tenga recursos, por supuesto. Gracias, Jaime. Recuerde usted que los domingos El Sol de México publica una columna que se llama Derecho Familiar, que escribe su servidor, donde damos referencia a estos programas, donde además hemos señalado, y ahora se los ratificamos, que el Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar, fundado en 1973, en su domicilio social, ubicado en Nicolás San Juan 308, en el 6º piso, a partir del próximo lunes, ustedes podrán hablar al 5639-2235 y los profesores, los miembros de este colegio, van a dar 3 consultas diarias gratuitas
a las personas que nos hablen a ese teléfono para ayudar a resolver esta problemática tan grave del derecho familiar. Por hoy, gracias por permitirnos entrar a su hogar y nos veremos el próximo programa.